miércoles, Venezuela. Bienvenidos una vez más a su programa Cada Familia Una Escuela. Continuamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Hoy, 10 de marzo del 2021, queremos recordar también que celebramos el Día del Médico en Venezuela. Vaya nuestro abrazo muy fraterno y muy solidario con nuestros médicos y médicas venezolanas. Así comenzamos este miércoles de matemáticas para la vida. ¿Qué tal si antes de comenzar se van conectando a través de nuestras redes sociales, las cuales van a ver a continuación en nuestra pantalla de Vive TV? Y continuamos pues en este día, vamos a ver qué se celebra, qué se conmemora, qué se dice tal día como hoy. ¡Bienvenidos! El 10 de marzo de 1821 murió el abogado y político venezolano Juan Germán Rocio, uno de los redactadores de la primera Constitución de Venezuela e ideólogo del independentismo sudamericano. Nació en la localidad de San José de Tiznados, actual estado Guárico, para 1763. Estudió Derecho Canónico en la Universidad Central de Venezuela. Fue uno de los principales promotores del movimiento del 19 de abril de 1810. En el Congreso Constituyente de 1811 fungió como legislador por la región de Calabozo. En 1818 ayuda con la reconstrucción de la República y con la lucha independentista que lideraba el libertador Simón Bolívar. ¿Qué les pareció la efemérides de este día? Gracias al equipo de producción por acompañarnos con estos videos todos los días en nuestro canal Cada Familia Una Escuela. Continuamos con nuestro miércoles de matemáticas para la vida. Pero ¿qué tal ustedes que están allí en casa? Acompáñenme a darle la bienvenida a nuestro profesor de matemáticas, Juliber Carpio, quien ya se encuentra con nosotros acá en el set del estudio. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, me encuentro muy bien con tu presentación en Cada Familia Una Escuela. Ok, profesor. Bueno, hoy usted nos estará dando otra vez otra clase de matemáticas para la vida. Cuéntenos a esos estudiantes que están allí en casa muy atentos a las orientaciones que usted les va a dar el día de hoy. ¿Qué temas vamos a tratar? ¿De qué se trata la clase de hoy? Cianya, para hoy el referente teórico práctico para la matemática de primer año es la notación científica. Para segundo año, las operaciones con notación científica y para tercer año la ecuación cuadrática. Ok, perfecto. Entonces mis estudiantes que están allí en casa ya preparados, listos, porque ya va a comenzar su clase de matemáticas para la vida. Gracias, Cianya. Ahora por aquí continuamos con el tema indispensable que nos lo tiene preparado la pantalla interactiva. Preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Para pasar a la matemática de primer año, notación científica. Se emplea para escribir de manera abreviada cantidades que representan cifras muy altas o muy pequeñas a través de una expresión decimal en la que la parte entera está comprendida entre 1 y 9, multiplicada por una potencia de base 10. Ejemplos: cantidades muy altas, exponentes positivos. El primer caso, 12 millones puede expresarse como 1,2 por 10 a la 7. Otro caso, 600 millones puede escribirse como 6 por 10 a la 8. Ahora, cuando las cantidades son muy pequeñas, los exponentes son negativos. Por ejemplo, en este caso, 0,000000067 puede escribirse como 6,7 por 10 a la menos 8. O también 0,000005 puede escribirse como 5 por 10 a la menos 6. Por aquí observamos ya algo en estos ejemplos, que cuando el exponente, cuando el número es muy alto, el exponente va a ser positivo, y cuando es un número muy pequeño, el exponente va a ser negativo. Eso nos va a ser de utilidad para resolver ejercicios como estos. Expresa en notación científica.
A 730.000, B 0,004 y C 0,000000216. Pasemos a la pizarra acrílica a desarrollar la solución de esos ejercicios. El primer caso, lo copiamos igualito, 730.000. Lo copiamos tal cual como nos lo indica el ejercicio. La idea de la notación científica es escribirlo en una expresión decimal en la que la parte entera tenga una sola cifra. Por ejemplo, aquí el 7,3 multiplicado por 10, siempre se va a multiplicar por 10. Acabamos de ver que este número, como es una cifra alta, el exponente va a ser positivo. El 730.000 se sobreentiende que tiene la coma al final. Entonces vamos a contar la cantidad de espacios desde aquí hasta el 7. De donde se parte no se cuenta. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que va a quedar por 10 a la 5. Se sobreentiende que el 5 es positivo. Pasamos al ejercicio B. Lo escribimos tal cual. 0,004. Lo escribimos con la parte entera tenga solamente una cifra, en este caso 4, queda directo, por 10. Acabamos de ver en los ejemplos que como es un número pequeño, el exponente va a ser negativo. Entonces, el 4 se sobreentiende que tiene la coma aquí, al final. Vamos a ver cuántos espacios hay. 1, 2 y 3. Entonces va a quedar menos 3, negativo, porque el número es pequeño. Pasamos al ejercicio C, que tiene más ceros todavía. 0,000000216. Dejamos la expresión decimal en la que la parte entera tenga solamente una cifra, en este caso el 2,16 por 10. El exponente va a ser negativo porque el número es muy pequeño, el exponente va a ser negativo. Vamos a contar la cantidad de espacio. Aquí la coma correspondería aquí, vamos a contar hasta aquí cuántos espacios hay, de donde se parte no se cuenta. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces va a quedar elevado a el 10 a la menos 6. Y de esta forma expresamos ese ejercicio en notación científica. Continuemos ahora con las actividades para primer año. Escribe el concepto de notación científica, describe un ejemplo de la vida cotidiana donde sea propicio abreviar un número en notación científica y expresa en notación científica A 190.000, B 0,005 y C 0,000000153. De esta forma pasemos ahora a segundo año con la misma onda de la notación científica, pero ahora las operaciones. En primer lugar, la adición y sustracción. Los exponentes de base 10 deben ser iguales. Se efectúan los coeficientes y se conserva la base 10 elevado al mismo exponente. Ejemplo, en el primer caso, 5 por 10 a la 63 más 1,2 por 10 a la 63, efectuamos los coeficientes que están indicados en este caso en rojo. 5 más 1,2 da 6,2 y se conserva la misma base 10 elevado al mismo exponente que es 63 para una respuesta definitiva de 6,2 por 10 a la 63. El segundo ejemplo de resta, 5 por 10 a la 63 menos 1,2 por 10 a la 63. Igualmente los coeficientes se restan, en este caso 5 menos 1,2 que da 3,8 por 10 a la 63, porque se conserva la base que es el 10 elevado al mismo exponente que es el 63. Ahora pasemos a la multiplicación y división. Se efectúan los coeficientes y se aplican las propiedades de la potenciación para la base 10.
ejemplos. El primer ejemplo, 4,2 por 10 a la 30 por, el puntico significa la multiplicación, 2 por 10 a la 12. Bueno, multiplicamos los coeficientes indicados en color rojo. 4,2 por 2 da 8,4. Y como la base es la misma, en este caso el 10, hay una propiedad de la potenciación que cuando se multiplican potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces, sumamos los exponentes. 30 más 12 da 42, para un resultado de 8,4 por 10 a la 42. La división es similar. Por ejemplo, si tenemos que dividir 4,2 por 10 a la 30 entre 2 por 10 a la 12. Dividimos los coeficientes indicados en rojo. 4,2 entre 2 da 2,1. Y la propiedad de la potenciación en este caso, cuando se divide en potencia de igual base, se copia la misma base, que es el 10, y se restan los exponentes. Entonces, restamos 30 menos 12, que da el exponente 18, para una respuesta definitiva de 2,1 por 10 a la 18. Las actividades evaluativas para segundo año efectúan las operaciones en notación científica. La primera, 5,3 por 10 a la 67 menos 4 por 10 a la 67. La segunda, 3,6 por 10 a la 100 entre 1,2 por 10 a la 70. Y describe una operación con notación científica basado en hechos reales. Pasemos ahora a la matemática de tercer año, ecuación cuadrática, que también se le llama ecuación de segundo grado. Tiene la forma a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, donde la a tiene que ser distinto de 0. Regularmente se aplica con la fórmula de la resolvente. X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Continuemos con un ejemplo para resolver la ecuación x cuadrado más 5 por x más 6 igual 0. Aplicamos la resolvente identificando los valores de los coeficientes a, b y c. En este caso, la a vale 1, la b vale 5 y la c vale 6. Vamos a desarrollar este ejercicio en la pizarra acrílica para resolver la ecuación cuadrática indicada, que es la siguiente: x cuadrado más 5 por x más 6 igual a 0. Lo primero que se hace es identificar los valores de los coeficientes, es decir, de a, b y c. En este caso, el coeficiente del x al cuadrado, como no tiene número, se sobreentiende que es 1. El próximo coeficiente b es 5 y c sería el término independiente 6. Y aplicamos la resolvente, la famosa formulita de la resolvente, que es recomendable a los estudiantes que la memoricen. La resolvente dice lo siguiente: menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, vamos a sustituir los valores de a, b y c en esta fórmula. La fórmula dice menos b, que sería menos 5, sustituyendo los valores, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sería 5 al cuadrado menos 4, siempre aparece este 4, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 6. Y en el denominador 2 por a, es decir, 2 por 1, porque la a vale 1. Seguimos desarrollando esta expresión. Sería menos 5 más o menos
5 al cuadrado es 5 por 5, que da 25. Menos, aquí multiplicamos 4 por 1, 4 por 6, 24. Y 2 por 1 queda 2. Continuamos por aquí abajo. Quedaría menos 5, más o menos, la raíz, restamos 25 menos 24, queda 1, entre 2. La raíz cuadrada de 1 es 1, sería menos 5, más o menos 1 sobre 2. Aquí, el más o menos significa que hay que considerar un caso con el más y otro caso con el menos. Entonces, consideramos dos casos de x. El primero, x sub 1, y el segundo, el x sub 2. Uno con el más y uno con el menos. Entonces, aquí sería menos 5 más 1. Entre 2. Y el otro caso con el menos. Menos 5 menos 1 sobre 2. Menos 5 menos 1 sobre 2. Aquí signo distinto se resta y se coloca el signo del mayor. Sería menos 4 entre 2. Y menos 4 entre 2 da menos 2. Porque se dividen los signos. Menos entre más da menos. Y 4 entre 2 da 2. Y el último caso de abajo, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Sería menos 6 entre 2. 6 entre 2 da 3. Y menos entre más da menos. Entonces, la respuesta de la ecuación cuadrática son los valores de x menos 2 y menos 3. Continuemos ahora con las actividades para tercer año. Escribe dos ejemplos de ecuaciones cuadráticas identificando los valores de a, b y c en cada caso. Y resuelve la ecuación x cuadrado más 3 por x más 2 igual 0. En solo instante continuaremos con la matemática para cuarto y quinto año. Ahora continuemos con el referente teórico práctico para cuarto año, la unidad imaginaria, y para quinto año, los determinantes de segundo orden. El tema generador, proyectos socioproductivos en mi comunidad. Matemática de cuarto año, la unidad imaginaria. Se expresa de la siguiente forma. Y es igual a la raíz cuadrada de menos 1, con lo que se extiende el conjunto de los números reales a otro llamado conjunto de los números complejos. Gracias a la unidad imaginaria, la ecuación x cuadrado igual a menos 1 tiene solución en el conjunto de los números complejos, que es x igual a la raíz cuadrada de menos 1, que se acaba de definir que es igual a i minúscula latina, la cual no tenía solución en el conjunto de los números reales. Lo que permite resolver ecuaciones como esta otra, x cuadrado sobre 7 igual a menos 7. Bueno, vamos a hacer el estudio en la pizarra acrílica de esa ecuación, viendo la importancia de la unidad imaginaria, la cual da origen a los números complejos. Entonces, copiamos la ecuación x cuadrado sobre 7 igual a menos 7. Vamos a hacer el despeje de x. El 7 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Quedaría x cuadrado igual a menos 7 por 7, que se pasó multiplicando. Aquí efectuamos, el x cuadrado queda igual, menos 7 por 7 da
49, menos 49. Entonces, observen lo que pasa aquí. Resulta que esta ecuación, x cuadrado igual a menos 49, en el conjunto de los números reales no tiene solución. ¿Por qué? Porque si el valor fuera 0, no va a ser menos 49. Ya ese está descartado. Si fuera positivo, elevado a un número par, va a seguir dando positivo. Y si la base fuera, o la x fuera negativa, elevado a un número par, va a seguir dando positivo, porque esa es una propiedad de la potenciación, que dice que cuando la base es negativa y el exponente es par, como en este caso 2, siempre va a dar positivo. Es decir, en ningún caso se va a obtener el negativo. Por eso es que en los números reales esta ecuación no tiene solución. Pero gracias a la unidad imaginaria que se acaba de presentar, esta ecuación sí tiene solución en un conjunto ampliado de los números reales que se llama los números complejos. Entonces, seguimos resolviendo por aquí. Quedaría la raíz cuadrada de menos 49. Aquí separamos en dos raíces por una propiedad de la radicación. La separamos entre la raíz del 49 y la raíz del menos 1. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 49 por menos 1, se obtiene menos 49. Es una propiedad de la radicación. Y aquí ya tenemos lista la respuesta, porque la raíz cuadrada de 49, que es 7, y acabamos de definir la raíz cuadrada de menos 1 como i, la famosa unidad imaginaria. Entonces, la solución de la ecuación es 7i. ¿Vieron la importancia de los números complejos y de la unidad imaginaria? Entonces, continuemos por aquí. Actividades evaluativas para cuarto año. Redacta la definición de unidad imaginaria. Investiga el valor de las potencias de i con exponentes desde el 0 hasta el 11. Y resuelve la ecuación x cuadrado sobre 5 igual a menos 5. Ahora pasemos a la matemática de quinto año, determinantes de segundo orden. Se calcula a través de la siguiente expresión. En primer lugar, la notación de determinantes son dos segmentos verticales colocados de manera uniforme, las cuales forman dos filas. La primera fila está indicado, los elementos están indicados en rojo, la primera fila está constituido por el elemento A y el elemento B, y la segunda fila está representada en el color verde, que está constituida por los elementos C y D. El valor de ese determinante se calcula multiplicando las diagonales. Primero A por D menos B por C. La diagonal A por D se llama la diagonal principal y el B y la C es la diagonal secundaria. Entonces las multiplicamos y siempre aparece este menos. Apliquemos tal expresión para calcular el valor de la ecuación. Entonces tenemos el determinante compuesto en su primera fila por los elementos x y 2 y compuesto en su segunda fila por los elementos 3 y x igual a menos 10. Entonces vamos a resolver la ecuación en la pizarra acrílica aplicando el conocimiento que estamos aprendiendo de determinantes. Escribimos la ecuación. El determinante, la primera fila, los elementos son el x y la 2, y la segunda fila, los elementos son el 3 y la x, igual a menos 10. Acabamos de ver que los determinantes se multiplican las diagonales. Primero la diagonal principal, que sería x por x, menos, siempre aparece el menos, que es una fórmula, 2 por 3, la otra diagonal, la multiplicación de los elementos de la otra diagonal, 2 por 3, igual a menos 10. Y despejamos la ecuación resultante. X por x da x al cuadrado, menos 2 por 3, 6.
igual a menos 10. Continuamos con el despeje. El menos 6 que está negativo pasa al otro miembro positivo. El menos 10 queda igual. Y este menos 6 que estaba negativo lo pasamos a positivo. El x cuadrado queda igual. Aquí, signos distintos se restan y se coloca el signo del mayor. El mayor es negativo, entonces la respuesta da menos 4. Y cuando la incógnita está elevada al cuadrado, se resuelve aplicando una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de menos 4. Que si la separamos en dos raíces, apoyados en la propiedad de la radicación, quedaría la raíz de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria. Quiere decir que la solución de la ecuación es igual a 2 por i. Otra ecuación más que se pudo resolver gracias a los números complejos y a la unidad imaginaria. Pasemos a las actividades para quinto año. Redacta el concepto de determinante de segundo orden. Escribe 2 ejemplos de determinantes de segundo orden y calcula el valor de cada uno de ellos. Y por último, resuelve la ecuación compuesta por el determinante en el que la primera fila, sus elementos son el x y el 2, y en la segunda fila, sus elementos son el 3 y la x respectivamente, igual a menos 15. Ya para el cierre, me despido y le expreso como siempre mi afecto a la familia y a los estudiantes. Pero antes de retirarme del set de Cada Familia Una Escuela, los invito a que continúen viendo un video de una estudiante de primer año del estado Nueva Esparta, la cual nos va a presentar su máxima creación para el reto de matemática, la cual ella denominó la pastelería de las fracciones. Entonces me retiro, pero continúen con el video. Buen día, mi nombre es Ana Moy, estudio en primer año sección B en el Presbítero Manuel Montaner Salazar. Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños porque nos ayudan a ser lógicos y razonar ordenadamente. En resumen, las matemáticas nos dotan de conocimientos que nos acompañarán durante toda la vida en las tareas más comunes como gestionar el tiempo, administrar los ahorros, resolver juegos con amigos, etc. Como es común encontrarse con niños que no comprendan las aplicaciones prácticas de las matemáticas en su vida y tengan dificultades para estudiarlas, se hace necesario utilizar ciertas estrategias didácticas que faciliten su comprensión. Así nace el juego de mesa La Pastelería de las Fracciones, el cual elaboré con ayuda de mi mamá. Nos enfocamos en las fracciones equivalentes, la reducción y la ampliación de las mismas, y las fracciones propias e impropias. Este juego consta de un tablero, fichas y un dado. Se recomienda que el número de jugadores oscile entre los 2 y 4. Las instrucciones del juego son: primero, todos los jugadores se colocan en la casilla de entrada a la pastelería. Por turnos, cada jugador mueve el dado. Si cae en una casilla fucsia, debe responder la fracción equivalente. Si cae en una casilla morada, debe decir qué fracción de torta queda aún en la pastelería. Muchas gracias, profesor Juliver. Acá continuamos con nuestro miércoles de matemáticas para la vida. Vamos a darle la bienvenida a nuestra profesora de educación especial, Sarín Herrera, quien va a estar dándonos recomendaciones, orientaciones y sobre todo adaptaciones curriculares. Bienvenida, profesora.
Bienvenidos y bienvenidas sean todos, familia venezolana, a este su programa, Cada Familia, una Escuela. Para mí es un verdadero placer estarles acompañando. Mi nombre es Sarina Herrera, profesora de Educación Especial, y en el día de hoy estaremos dando algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para los estudiantes integrados en el nivel de media y nuestros participantes de los talleres de educación laboral. Antes de continuar, vamos a ver entonces el video de lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: cálculo, medidas, ángulo, rectángulo, Es importante que toda la familia se involucre en el proceso de aprendizaje de la lengua de señas venezolana. A continuación, entonces, vamos a hablar acerca del referente teórico-práctico del día de hoy, relacionado con el cálculo de las áreas de las figuras geométricas planas. Muy bien, entonces, es importante que el estudiante conozca, entienda los procesos de las operaciones básicas, lo que es la medición, el uso de la regla, escuadra y todos los elementos que le van a permitir hacer este tipo de operaciones, además del manejo de cada una de las fórmulas necesarias para el cálculo del área de cada una de esas figuras planas. Muy bien, entonces para ello tenemos las siguientes recomendaciones. Ratificar efectivamente la importancia de que estén consolidadas las operaciones básicas, tener diferenciado lo que es las figuras planas y los cuerpos geométricos. Tercero, elaborar una ficha donde se muestren las fórmulas de cada una de las figuras planas, incorporando imágenes y colores. Estos aspectos son bien importantes, sobre todo para los estudiantes con la condición de autismo, en donde estas claves visuales les van a facilitar los procesos de aprendizaje para lo que es la realización de este cálculo del área. Ahora bien, que es importante también tomar en consideración: explicar de forma clara y precisa el referente teórico práctico, considerar la realización del paso a paso de la actividad propuesta, aclarar las preguntas relacionadas con el referente teórico práctico para saber cómo va adquiriendo este conocimiento, que debemos repetir, si debemos retroceder para retomar, anotar en el cuaderno las dudas y clarificar en las asesorías pedagógicas. Importante que asistan a los puntos de asesoría pedagógica los días indicados en la institución, por supuesto en la semana de flexibilización. Mostrar siempre la utilidad de lo trabajado, entendiendo entonces que matemática está en todas partes. Ahora bien, acompáñenme a la mesa. Para los estudiantes que tienen el talento en la parte de matemática, que desarrollan mayor talento en la parte de matemática, le podemos colocar un reto bien sencillo. Aquí tenemos algunos de los materiales que corresponden a. Fíjense bien, tenemos entonces tres rectángulos cuadriculados de un centímetro cada uno. Muy bien. En donde le vamos a colocar el reto al estudiante de que el área del triángulo es la mitad de un rectángulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para que él analice y cree hipótesis. Bien, tomamos entonces cada uno de los rectángulos y dentro de él vamos a dibujar un triángulo, utilizando siempre como base para el triángulo la base del rectángulo. Por ejemplo, el primero lo hacemos pasando una diagonal, quedando de esta manera inscrito el triángulo dentro del rectángulo. Posteriormente, lo vamos a hacer con los otros rectángulos, pero de diferente manera. En el segundo contamos 3 cuadros y a partir del tercer cuadro vamos a pasar la línea, como les dije, utilizando como base la que corresponde al rectángulo.
Muy bien. De un lado y de otro hasta tener el triángulo. Y en el último de los triángulos vamos a contar 5 cuadros, 2, 3, 4, 5, y a partir de allí vamos a ir realizando la figura, inscribiendo dentro del triángulo, el triángulo inscribiéndolo dentro del rectángulo. Bien, luego vamos a cortar cada uno de los triángulos. Voy por razones de tiempo, solamente voy a cortar uno para que luego el estudiante analice y colocamos entonces encima. Fíjense cómo los tenemos aquí los dos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando yo coloco uno encima del otro? Se cumple entonces la hipótesis. Efectivamente, un triángulo o el área de un triángulo es la mitad del área de un rectángulo. Eso será parte del análisis que realizará el estudiante. Así que no voy a continuar para que sencillamente en casa cada uno de los estudiantes que tengan talento en el área de matemática puedan continuar desarrollando y decir si efectivamente esa hipótesis es correcta. Ahora vamos a ver entonces un video relacionado con el reto matemático en donde nuestros estudiantes integrados en el nivel de media y en los diferentes niveles de nuestro sistema educativo, al igual que dentro de la modalidad, han participado de manera muy activa. Vamos a verlo. Buenos días, mi nombre es María Fernanda de Chico Martín. Para el reto de matemáticas voy a preparar un bizcocho rápido de vainilla. Vamos a necesitar 2 tazas de harina, 250 mililitros de leche, lo cual equivale a 1/4 de litro o una taza. 1,5 cucharadita de vainilla, aceite, 1 taza de azúcar, dos huevos separados con la clara a punto de nieve con 1/3 del azúcar. Preparación. Tengo la mezcla de las yemas, el aceite, la vainilla, el azúcar y una pizquita de sal. Ahora voy a proceder a echarle la leche. Incorporados los ingredientes a la mezcla, voy a proceder a echar 2 cucharaditas colmadas de polvo de hornear en la harina para luego incorporarla poco a poco a la mezcla, sin batir mucho para que no se active el gluten. Bueno, una vez se han mezclado todos los ingredientes anteriormente mencionados, voy a proceder a agregar la clara del huevo a punta de nieve lentamente y iré mezclando de forma envolvente para que no pierda el oxígeno. Ya incorporados todos los elementos, los vamos a pasar a un molde previamente enmantequillado y harinado. Una cosa que debe aclarar es que la receta original era para de 1 kilo a 1,5 kilos y yo lo que hice fue dividir la receta en 2, o sea, es decir, a la mitad. Yo precalenté el horno a 180 grados. Ahora voy a pasar la mezcla. Lo piqué de la siguiente forma, a la mitad, o sea 2 partes, en cuartos, o sea 4 partes, y luego finalmente en octavos, o sea 8 partes. Aquí está la receta. Muchas gracias. Para nuestros participantes en los talleres de educación laboral también es importante que todas estas nociones matemáticas se trabajen porque las aplican en diferentes actividades de la vida diaria y también en los aspectos relacionados con la inserción laboral o con los proyectos socioproductivos. Entonces, lo que iniciamos con material concreto y con aquellas actividades específicas dentro de lo que corresponde a las especialidades laborales, es importante que manejen el número, el conteo, la medición, muy bien, y esto lo iniciamos entonces con material concreto. Y de esta manera entonces nos despedimos en el día de hoy, esperándolos para una nueva oportunidad y recordándoles que ser diferente es algo común. Muchas gracias, profesora Sarín, por sus recomendaciones en este miércoles de matemáticas. Ahora continuamos con nuestro segmento de tecnología, información y comunicación. Acompáñenme a darle la bienvenida a nuestros docentes de Fundavid, quienes hoy seguramente nos van a sorprender con estas herramientas digitales que a ustedes tanto les gusta realizar desde casa. Bienvenidos.
Bienvenidos, les saluda Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. En el segmento de hoy estaremos conociendo los aspectos técnicos que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar reparaciones o mantenimientos de artefactos domésticos dentro de nuestros hogares o en la comunidad. Asimismo, exploraremos los conocimientos generales relacionados a los fenómenos físicos que presentan el funcionamiento de estos artefactos. Cabe destacar que debemos tener muchísimo cuidado a la hora de manipularlos y debemos estar bajo la presencia de nuestros representantes, ya que estaremos utilizando la electricidad. A continuación les presentaremos un video ilustrativo donde podrán observar cómo podrán realizar estas reparaciones y algunas recomendaciones. Veamos el video. De acuerdo al área de formación correspondiente a la participación de grupos de creación, recreación y producción de proyectos socioproductivos, abordaremos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar la reparación y mantenimiento de equipos en el hogar y la comunidad. Antes de iniciar, debemos reconocer los distintos equipos que existen en el hogar, los cuales nos permiten realizar tareas básicas de una forma más sencilla. Por ejemplo, la licuadora, la tostadora, un microondas, un televisor, una radio y equipos electrónicos como la computadora, un portátil, un reproductor de videos, una tablet, entre otros. Todos estos artefactos y otros que puedes tener en casa presentan dos aspectos en común. El primero es que cumplen con tareas específicas dentro del hogar y el segundo es que funcionan con electricidad. Entonces, para entender su funcionamiento de dichos equipos, su mantenimiento y reparación debemos partir de una gran pregunta. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electron o ámbar, ya que de los antiguos griegos procede el descubrimiento de la electricidad cuando ésta se generaba al frotar piedras de ámbar. La electricidad existe de forma natural en la atmósfera y es visible gracias a los rayos y a los relámpagos, cuando la separación de cargas positivas y negativas en las nubes generan campos eléctricos que se descargan entre nubes o desde las nubes hacia la Tierra, como los que suelen ocurrir en el lago de Maracaibo en la cuenca del río Catatumbo, cuyo fenómeno meteorológico lleva su nombre, relámpago del Catatumbo, ubicado en el estado Zulia, Venezuela. Básicamente existen dos tipos de electricidad, la electricidad estática y la electricidad dinámica. La primera de ellas se encuentra extendida en la vida cotidiana, debido a que ésta se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como lana contra plástico o la suela de los zapatos contra la alfombra, donde el proceso de frotamiento causa el retiro de electrones de la superficie que compone un material y se reubican en la superficie del otro material, que ofrecen niveles energéticos más favorables. La electricidad dinámica, mejor conocida como corriente eléctrica, es el flujo o circulación de electrones a través de un material conductor de electricidad. Generalmente, este flujo de carga eléctrica se origina debido a una diferencia de potencial eléctrico proveniente de una fuente de energía, que puede ser química como lo son las baterías, y electromecánica como los generadores hidráulicos. Existen dos tipos de corrientes eléctricas. La corriente alterna, que es aquella en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos por unidad de tiempo, a lo que se le conoce con el nombre de frecuencia. En este sentido, la corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en los hogares procedente de los enchufes de la pared y la que se usa generalmente a nivel industrial es corriente alterna. En Venezuela la corriente es de 60 ciclos por segundo, es decir, de una frecuencia de 60 Hz. El segundo tipo de corriente es la corriente continua. Esta es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o en cualquier aparato con baterías. ¿Cómo diferenciar los dos tipos de corriente eléctrica y sus características más esenciales?
debido a que esto nos permite conocer el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos, sus posibles fallas, así como también el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo. Si observamos con detenimiento una placa con la ficha técnica de cualquier artefacto electrodoméstico, podemos apreciar los elementos generales de funcionamiento del equipo, en la cual veremos la frecuencia de trabajo, la tensión de alimentación del equipo y sobre todo el tiempo de corriente, que en el caso de corriente alterna será el símbolo de la señal senoidal. En este aspecto es donde debemos poner mayor interés, porque es el tipo de corriente lo que va a definir el procedimiento y los pasos para revisar el mencionado aparato. En el caso de los equipos comunes en el hogar, estos suelen trabajar con tensión de 110 voltios y ya sabemos que la frecuencia en nuestro país es de 60 Hz. Sin embargo, de igual manera existen equipos como los teléfonos celulares, equipos de computación portátiles, entre otros, que al observar las fichas técnicas veremos que su alimentación depende específicamente de valores de corriente continua, en cuyo símbolo identifican cuál es el pin positivo y cuál es el negativo. Debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Asegúrese que el equipo se encuentre desconectado de la toma eléctrica. Busque una zona de trabajo limpia, seca y sin elementos que obstaculicen la manipulación de las partes eléctricas. Utilice herramientas con protectores aislantes de la corriente eléctrica. Tenga todas las herramientas cercanas a la zona de trabajo para evitar distracción. No tenga vasos de agua cerca de la zona de trabajo para evitar derrames. En este video pudimos observar algunas recomendaciones para poder realizar mantenimientos y reparaciones a los artefactos domésticos en nuestro hogar o en la comunidad. Debemos tener presente que el agua, a pesar de que ayuda en la generación de la electricidad, no es una buena aliada de ella, y mucho menos cuando se trata de la circulación de electrones. Por esta razón, debemos tener mucho cuidado y tomar las previsiones necesarias. Los invitamos a crear materiales de contenido educativo bajo las perspectivas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para así obtener un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares, recordándoles mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros desde Fundavit nos mantenemos junto a los docentes, estudiantes y familia en la constante búsqueda de estrategias didácticas dentro del ámbito tecnológico para la profundización pedagógica. La educación a distancia no se detiene, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Venezuela, por acompañarnos una vez más en nuestro miércoles de Matemáticas para la Vida. Gracias, profesores, gracias, profesoras. Y a ustedes, estudiantes en casa, recuerden que pueden profundizar con nuestro contenido a través de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Allí pueden descargar todo nuestro contenido a través del enlace de Cada Familia Una Escuela. Pero también recuerden visitar nuestras redes sociales, las cuales van a ver a continuación en nuestra pantalla. Pero si quisieran ver este programa u otro, pueden acudir al canal de YouTube de Cada Familia Una Escuela Oficial. Allí está toda nuestra programación. Recuerden que estamos de lunes a viernes. Mi nombre es Cianya Colmenares. Un placer acompañarlos desde este espacio educativo y recuerden que todos los seres sean muy felices. Chao, chao.